La Comisión Estatal de Derechos Humanos, su compromiso con la sociedad. La opinión del periodista Alberto Osorio Méndez. El sorteo humanitario de hospitales civiles se ayuda a los que más necesitan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que están con nosotros nuevamente en un programa más de Periódico El Gratuito. Hoy vamos a tener muchas entrevistas que ojalá sean de su interés. Platicamos con quien es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y manifiesta que su compromiso es con la sociedad. Nos da muchísimo gusto recibir a quien es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, me refiero al licenciado Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Bienvenido a su casa de Periódico El Gratuito. Muchas gracias, Nadia. Me da mucho gusto y es un honor estar en estas instalaciones tan hermosas, con una gran estructura y con todo un gran futuro. Sin duda, hoy por hoy Gratuito es una institución ya del periodismo plenamente consolidada y yo creo que esto todavía va a tener muchos avances más. Muchísimas gracias. Presidente, entrando al tema, 6 años al frente de esta institución, ¿qué ha habido? ¿Cómo le ha ido? Pues desde luego que se dio la oportunidad de tener un segundo periodo, concluimos el primer periodo por 5 años, una oportunidad unánime del Congreso del Estado para estar por otros 5 años más. Y bueno, pues ha sido una gran oportunidad de vida. Es una estructura muy bonita, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, compleja, porque al final de cuentas siempre estará de por medio, por un lado, la voluntad política, por un lado, la afectación a las instituciones del Estado cuando son exhibidas públicamente, que esa es una de nuestras principales funciones que tenemos. Pero también por otro lado difícil cuando al ciudadano, al quejoso, no se le da la respuesta que él espera, muchas veces a sabiendo que no tiene la razón, porque hay quejas que se presentan no porque se tenga la razón, sino con un ánimo de querer golpetear a las instituciones del Estado o querer sacar algún provecho de naturaleza político. Entonces la comisión debe de tener muy en claro que debemos de resolver atendiendo estrictamente a la legalidad, a lo que encontremos en pruebas después de haber desahogado una profunda y extensa investigación, pero que al final de cuentas ahora estamos viendo nuevas etapas dentro de la comisión. Yo cuando llego a la comisión hace 6 años, me encuentro quejas que se habían presentado 7, 6, 5 años antes, y una de las grandes metas era lograr que la comisión resolviera a más tardar, por más complejo que fuera cualquier asunto, en 10 meses. Ahora ya lo hemos logrado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos es la institución que resuelve con más prontitud en todo el país. A nosotros una queja que llega el día de hoy puede resolverse el mismo día de hoy o a más tardar, si es un asunto muy complejo, se resolverá en 10 meses. Cualquier asunto, por más complejo que sea, que requiera de una serie de pruebas, incluyendo las pruebas periciales, desahogar muchísimas testimoniales o cuando están involucrados muchos servidores públicos. Y eso ya es una garantía para la sociedad, porque el poderle resolver de forma pronta una queja, un asunto, es encontrar, por un lado, incidir en las políticas públicas del Estado en temas de derechos humanos, porque una recomendación a eso tiende, a cambiar prácticas administrativas ilegales, incorrectas, a generar acciones para que las autoridades, cuando tengan que realizar algún acto, lo hagan de forma oportuna, de forma eficiente. Por ejemplo, también a poder implementar alguna serie de acciones diferentes en aspectos de otra serie de derechos, como los derechos de tercera generación, los derechos ambientales. En fin, es un tema verdaderamente bonito el tema de la Defensoría Pública de los Derechos Humanos. ¿Cuántas denuncias se han presentado y cuántas ha emitido usted recomendación? Las quejas que se han recibido a lo largo de estos 6 años son aproximadamente un poco más de 60,000 quejas. Antes se presentaban promedio 3,000 quejas por año, ahora son un poquito más de 10,000 quejas por año, lo cual implica una mayor confianza y un mayor conocimiento
de la institución defensora de derechos humanos en el Estado, y por eso la gente se acerca más, confía más en la institución, pero aparte conoce más a la institución. En eso también ustedes, los medios de comunicación, han tenido un papel muy importante. De esas 60, un poco más de 60,000 quejas, muchas de ellas se han resuelto porque se acumulan. A veces tenemos que resolver en una sola resolución hasta 1,000, 2,000, 3,000 quejas que son acumuladas. Muchas de ellas, la mayor parte, se resuelven vía la conciliación, porque la comisión está obligada por ley a privilegiar la conciliación antes que llegar a la recomendación. Los asuntos que se recomiendan o los que salen mediante una resolución llamada recomendación son los más graves, son los emblemáticos, son los asuntos que involucran a más personas o que simplemente son más graves en cuanto a los hechos que ahí se acreditan como violatorios de derechos humanos. Nos ha tocado emitir en esta etapa ya más de 250 recomendaciones, que hablemos de promedio. Por ejemplo, mis antecesores llegaban a emitir un promedio de 60, 50 recomendaciones en toda su administración. Entonces ahorita ya van más de 250. En un solo año, en el 2011, se emitieron 60 recomendaciones. Superaron las que algunos de mis antecesores hicieron en toda una administración. Hay más recomendaciones, pero hay que decirlo, es la parte cuantitativa. Hablemos de la parte cualitativa, es que esas recomendaciones han sido en un 98.6% aceptadas. Nada más 4 recomendaciones no han sido aceptadas. ¿Cuáles? En la de, recordarán ustedes aquel tema de la ofensa, el discurso ofensivo que pronunció el exgobernador Emilio González, con motivo del banquete del Día del Hambre, y en esa ocasión la comisión hizo una recomendación muy enérgica, también que generó un precedente, porque es el único gobernador en la historia, en el país, no en Jalisco, en el país, al cual se le ha emitido una recomendación por actos que directamente cometió. Es algo que pues ahí quedó, y es un asunto importante decirlo. Ni siquiera otros gobernadores polémicos que generaron actos que se suponían inclusive más graves que ese, porque esto ya fue reconsiderada. Bien, ahora estamos en los tiempos actuales donde las manifestaciones están por todos lados, surgen como hongos, y a veces los ciudadanos sentimos que van en contra de nuestros derechos, pero la autoridad no hace nada, o la comisión estatal a veces hasta los defiende. Pues, por ejemplo, el caso de hace un año casi del 132, que hubo manifestaciones aquí en la ciudad. Eso, ¿cómo ustedes lo toman? Bueno, es cierto, es una percepción social, y yo lo he tenido muy en claro desde hace 6 años que llego a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo antes estuve en otras estructuras gremiales, fui líder nacional de los colegios y barras de abogados en el país. Yo presidí el Consejo Directivo Nacional de lo que es la CONCAM, la Confederación Nacional de Abogados. Y desde entonces nos quedaba muy clara esa cultura de legalidad mal entendida por las instituciones, por las autoridades, en donde yo decía que los derechos humanos no son absolutos, los derechos humanos tienen los límites cuando afectan los derechos de terceros, cuando se cometen delitos, y una serie de cuestiones que están muy claras, sobre todo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Magna. Y ahora tuve la oportunidad, pues casi a los 6 años, de poder emitir una recomendación que yo considero muy educativa para las instituciones públicas, pero también para la sociedad. Precisamente en este caso de las manifestaciones del día 1 de diciembre por este grupo de Yo Soy 132. Recordarán ustedes que, bueno, muchos saben el desenlace que se dio ya en las instalaciones de la FIL, cuando hubo una detención y hubo ya un incidente escandaloso. Pero muchos no saben lo que realmente pasó previo al llegar a esas instalaciones. Resulta de que este grupo va y se manifiesta. Bueno, no podremos adjudicarle totalmente al grupo, puede ser que hayan sido, digamos, hablemos de manifestantes para
mejor no puntualizar que hayan sido precisamente los que forman el grupo, sino que pudo haber sido otros manifestantes que inclusive ni correspondan a ese grupo. Va un grupo de manifestantes a unas instalaciones de un partido político a expresar su repudio, su inconformidad, lo cual puede ser válido expresar cualquier tipo de reclamación. Lo que ya no es válido es que se transgredan los límites que marca el artículo 6º y 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el caso de la libertad de manifestación de las ideas, pero para el caso de la libertad de reunión y de asociación. Entre esos dos artículos establece 6 limitantes o 6 condicionantes. Dice que siempre y cuando sean lícitas, sean pacíficas, no se altere el orden público, no se afecten derechos de terceros, no se cometan delitos y no se atente contra la moral. Este 6º elemento a mí me parece muy subjetivo. ¿Qué es moral o qué es inmoral? Es muy difícil poderlo determinar, pero sí los otros 5 aspectos creo que son muy claros. Y aquí en este caso concreto hubo daño, rompieron cristales tanto en el segundo como en el tercer piso de estas instalaciones del partido político. Había por lo menos está documentado, una patrulla con elementos de la policía de Guadalajara viendo y no actuaron, no pidieron apoyo, no detuvieron ese acto que era delictivo, porque, ¿cómo no?, es afectación en propiedad ajena. Claro. O sea, y además estaba alterando el orden público, no era pacífica, no era lícito. Entonces, luego continúan en su marcha, se trasladan a las instalaciones de una televisora, también de aquí de nuestro país, y vuelven a generar ese tipo de daños, pero ya ahí no nada más era una sola patrulla, ya eran 3 patrullas de la Policía Municipal de Guadalajara y siguen nada más a la expectativa, vigilantes, sin actuar, sin poner orden, sin hacer su trabajo como policías, que es precisamente brindar seguridad a la sociedad y a las instituciones. Y ya después en la FIL llegan y ahí la policía ya por acción abusiva en algunos casos, detienen, inclusive hasta se equivocan y detienen a gente que nada tenía que ver, gente inocente. Entonces, además hubo lesiones, hubo ya situaciones más graves, pero yo considero que si se actúa oportunamente y efectivamente, pueden evitarse muchas situaciones que no deben de acontecer. Yo creo que ya basta que, por ejemplo, muchos policías pongan de pretexto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos o a este tipo de organismos, no nada más en Jalisco, sino en todo el país, y digan, es que no detengo porque luego actúan los derechos humanos. No, los derechos humanos van a actuar y quise dejar muy en claro mediante esta recomendación, vamos a actuar también cuando haya omisión, cuando no defiendan a terceros, cuando no se defienda a la sociedad, y esta recomendación precisamente es emitida por omisión policial, por no haber actuado, por no haber detenido, por no haber restablecido ese orden constitucional. Eso es el principal mensaje que se pretende dar con este tipo de resoluciones. Pues le agradecemos muchísimo, licenciado, el haber estado con nosotros aquí en Periódico El Gratuito. No, al contrario, un honor y muchas gracias. En exclusiva para Periódico El Gratuito. Ahora tenemos la opinión de nuestro compañero el periodista Alberto Osorio Méndez. En forma inesperada, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, aprovechó el pasado fin de semana para visitar la zona indígena náhuatl de Ayotitlán, en la costa de Jalisco, y de paso conoció de viva voz los reclamos contra las mineras y la inseguridad. Por difícil que resulte creerlo, se trata de la tercera visita de un gobernador a esta parte de la geografía jalisciense, una zona que vive marcada por el hambre y la supuesta amenaza de un levantamiento armado indio, como el ocurrido en 1994 en el sur de México, pero en un asunto que solo sirve de pretexto para el acoso de todo tipo de policías. Paradójicamente, la zona es reconocida a nivel nacional e internacional porque en su subsuelo se encuentra la segunda reserva de recursos ferrosos más importantes de todo México,
y porque durante décadas de ahí salían maderas preciosas que iban a todas partes del mundo y que muchas de ellas eran utilizadas para la elaboración de los báculos que usaba la curia del Vaticano. Ese territorio es parte de las tierras que Colima y Jalisco disputan, dentro de una franja irregular localizada entre Minatitlán y Cuautitlán, entre Manzanillo y Cihuatlán. El pleito corresponde a un diferendo de orden histórico, político, social y jurídico que no han logrado resolver ni gobiernos priistas ni panistas, y que se traduce en una lucha por el control de 408 kilómetros cuadrados. Se trata de una disputa que ya pasó de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacia la Cámara de Senadores, sin ninguna respuesta. Y ahora, de nueva cuenta, los legisladores dejan todo en manos de la Corte ante la incapacidad del legislativo para resolver este conflicto de los habitantes de Jalisco con el gobierno de Colima y de ellos mismos con las mineras instaladas en la zona que logran meterse con engaños o por la fuerza a tierras que dicen no les pertenecen. Ayotitlán es un ejido que forma parte de Cuautitlán de García Barragán. Ahí, 95% de los pobladores son indígenas nahuas. El primer gobernador que visitó la zona fue Carlos Rivera Cebes. Ese mandatario llegó a bordo de un helicóptero en 1994. Eso ocurrió semanas después de que se hablaba de un alzamiento guerrillero en la zona y un asunto que resultó totalmente falso. Cuando Rivera Cebes arribó a Ayotitlán, sorprendió y asustó a algunos de los nativos que jamás habían visto un aparato volador tan cerca de ellos. Tiempo después, pasó por ahí Alberto Cárdenas Jiménez y promovió con éxito varias obras de desarrollo social en la iniciativa de regionalización que lanzó en su mandato. Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez se olvidaron de los nahuas. Y a pesar de ello, en la Sierra de Manantlán comparan los niveles de tragedia. Dicen que el huracán Jova les destrozó puentes y caminos y que así se mantienen desde 2010. Pero aclaran que nada de esto se compara con el destrozo provocado por Emilio González Márquez en todo Jalisco. A Emilio lo recuerdan como un mandatario que hizo puentes donde solo hay ríos de carros y no existe necesidad de unir poblaciones como sí ocurre en Ayotitlán. Hace 2 semanas se conoció de la detención de Gaudencio Mancilla, un líder de los nahuas, acusado de promover una policía comunitaria ante la inseguridad manifiesta en la región y la presión de las mineras. Ese fue el antecedente de la visita de Jorge Aristóteles a la sierra. Para diversos sectores de la sociedad, la captura de Gaudencio solo buscaba amedrentar a quienes en forma desesperada buscan darse por sí solos la seguridad que no ven por ningún lado. Gaudencio fue detenido cuando llevaba entre sus pertenencias una pistola de uso exclusivo del ejército y por ello fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Mancilla finalmente quedó libre después de pagar una multa, pero su historial quedó manchado. Hoy, Gaudencio, lejos de ser considerado un delincuente de alta peligrosidad, es visto por los suyos como un auténtico dirigente de la etnia a la que pertenece. Después de su detención, Mancilla se negó a dialogar con cualquier otra persona que no fuera el propio gobernador Jorge Aristóteles, en un asunto interpretado como un acto de reclamo y dignidad de la etnia de los nahuas. Ese tipo de gestos en otro gobierno sencillamente hubiera sido ignorado. Por fortuna, y a diferencia de otras administraciones, Jorge Aristóteles, en compañía de su secretario general de gobierno, Arturo Zamora, se mostró receptivo y se dio el tiempo para visitar la casa de los nahuas en Manantlán. Ahí buscó a Gaudencio y escuchó sus reclamos. Hoy es de reconocerse esta disposición. Ojalá y todas las áreas de la administración de Aristóteles hagan lo mismo y acudan al reencuentro con los nahuas, una población sumida en la miseria y olvidada por casi todos los que han habitado Casa Jalisco. Soy Alberto Osorio Méndez y le espero en la próxima entrega de su periódico El Gratuito. El sorteo humanitario de los hospitales civiles verdaderamente ayuda a quien más lo necesita. Platicamos con quien es su director general, el ingeniero David Cides. Siempre nos da muchísimo gusto darle la más cordial de las bienvenidas y en esta ocasión muy especial a quien es el director general de este sorteo humanitario de hospitales civiles. Me refiero al ingeniero David Cides. Bienvenido a su casa, a Periódico El Gratuito. Muchas gracias y sí me siento así, ¿eh? Bienvenido. Gracias, claro que sí. Platíquenos de este sorteo, el sorteo humanitario de hospitales civiles. ¿Desde cuándo se inicia? ¿Por qué se inicia? Bueno, el sorteo humanitario
nace a través de una iniciativa de la Fundación Hospitales Civiles, que ya tiene más de 10 años, y que es una institución, es una verdadera fundación que se formó para procurar recursos para ayudar a los pacientes de los hospitales civiles, porque evidentemente, como lo comentábamos, aunque el hospital provee los servicios médicos y obviamente toda la aparatología y lo que se requiere, los pacientes luego requieren sus medicinas, prótesis y todo esto, y eso es muy complejo porque la gente que va a los hospitales civiles normalmente es gente de muy escasos recursos y obviamente no tiene ni para esa medicina. Entonces la fundación lo que hace es procurar recursos a través de muchas maneras, funciones de teatro, de box, de colectas, y obviamente se necesitaba como generar algo que fuera permanente, que no fuera tan dependiente de la voluntad de una alcancía, cosas de ese tipo, y fue la idea de crear algo con un sentido empresarial, con sus riesgos, con sus pros, con sus contras, con sus ventajas, con su labor, con su trabajo, y de ahí nace la idea de hacer el sorteo humanitario, en el cual, bueno, ya se tiene, desde hace muchos años se tiene mucha experiencia en el rubro de los sorteos y se consideró que era un buen instrumento para poder generar estos recursos que tanto hacen falta a esta gente de los pacientes de los hospitales civiles. Y nació ya hace más de 6 años el sorteo y ha ido consolidándose poco a poco en nuestra sociedad, y siento que actualmente es un sorteo consolidado, es un sorteo bien visto y es un sorteo que la gente le gusta porque tiene muchos factores que influyen. Uno de ellos es que mucha gente compra verdaderamente por ayudar, mucha gente compra por ver qué se gana, y obviamente ahí es donde entra la parte estratégica y hacemos un sorteo muy bonito con premios muy atractivos. Y por el otro lado, pues la gente que colabora con nosotros, también hay gente que se ayuda para vivir vendiendo los boletos. O sea, es un proyecto en sí muy atractivo porque tiene cosas muy padres como la que te decía, trabajar y ayudar, que eso es muy bonito. ¿Cada cuándo se realiza, se lleva a cabo este sorteo? Cada 3 meses y medio. ¿Y qué regalos ustedes dan? Bueno, mira, el primer premio es una residencia preciosa, amueblada, decorada, con dinero en efectivo, con automóvil a la puerta, y es una residencia que en su conjunto el primer premio vale 4 millones de pesos. Está en un fraccionamiento muy bonito que se llama Los Manzanos, y es una casa que si tú te la ganas, tienes la fortuna, simplemente agarras tus llaves y te vas a vivir. Es una casa que no tiene nada de más y nada de menos. Es una casa preciosa, amueblada, su teatro en casa. Es una casa que desde que la gente la visita, creo que nos acompañaron de aquí a verla, y realmente es un premio muy, muy atractivo. El segundo premio es 1 millón de pesos en un cheque certificado, es 1 millón de pesos en efectivo. Y de ahí en adelante viene una serie de automóviles como premios importantes, y luego ya lo que son los electrodomésticos, iPads y cosas de ese tipo. Y el sorteo tiene otra ventaja, que es que a todos los compradores que salieron con un boleto premiado, también a la persona que les vendió el boleto, todos se ganan un premio atractivo. Por ejemplo, en el caso de la persona que vende el primer premio, que es la residencia, recibe un automóvil. También la persona que vende el segundo premio, el 1 millón de pesos, también se gana un automóvil. Y así toda la gente que vende boletos premiados se gana premios importantes. Entonces, pues de alguna manera el chiste es que el sorteo está muy motivado por todos lados. ¿Dónde pueden adquirir los boletos? Bueno, mira, están en Farmacias Guadalajara, están en todos los puestos de los billeteros de la lotería, a quien pues mando un saludo porque siempre hemos tenido una sinergia muy bonita con ellos. Y tenemos en las plazas comerciales, y tenemos lo que es el grupo de promotores, que estos se dedican a tratar de colocar los boletos en puntos de venta, papelerías, carnicerías, en toda la ciudad. Y tenemos un grupo de telemarketing, un grupo muy muy fuerte de telefonistas, que ahí es donde te comentaba hace rato, generamos una derrama de empleo muy muy grande, y yo estimo que tenemos alrededor de 100 telefonistas que le están ofreciendo a la gente que nos ayuden con un bloc de boletos, y se lo llevamos hasta su casa. Y obviamente la gente, al vender un bloc de boletos, adquiere un premio muy bonito, independientemente de si gana o pierda. Por el solo hecho de vender el bloc, te regalan un obsequio muy atractivo que vale muchísimo más que un boleto. Por ejemplo, te puedo poner el caso de un juego de cubiertos de 3 pisos que valen más de 1,000 pesos,
ollas express, sartenes y premios muy atractivos que sirven en el hogar y que obviamente valen mucho más de lo que vale un boleto. ¿Y se ha dado el caso de que usted se ha sacado el premio? No, pues no me dejan jugar. ¿No compra boleto? No podemos jugar. La gente que participamos, los organizadores que estamos en el primer nivel de cercanía del sorteo, no podemos participar. De hecho, el permiso de la Secretaría de Gobernación lo establece en sus cláusulas claramente y no se puede jugar. Bien, a ver, entonces para y que sí compro de otros, sí compro de la otros, competencia. Bueno. Qué bueno que así Sí. lo hace para que se generen más Claro. beneficio de este sorteo. Así es. Platíquenos, ¿cuándo va a ser el sorteo? ¿Cuánto cuesta y cuánto regalan ustedes en premios? Miren, este es el siguiente sorteo. ¿Cuándo va a ser? Que va a ser el 19 de diciembre. Y bueno, esta es la imagen del nuevo sorteo. Como ven, trae la residencia hermosa, trae el segundo premio que es el $1,000,000, el automóvil Fusion. Y bueno, trae muchísimos premios más y es el 19 de diciembre en el mismo auditorio del DIF. Ajá. Y nuestro sorteo tiene una característica muy especial, que es que tiene una doble oportunidad de ganar. O sea, el comprador que compró su boleto y lo pagó el día 2 de diciembre, puede participar, bueno, no puede, participa en otro sorteo con el mismo boleto. Por eso tenemos lo que se denomina la doble oportunidad. Y la gente que nos ayuda a vender los boletos se gana un cheque también de 450,000 pesos por ayudarnos a vender los boletos, si es que resulta ese boleto ganador. Y del 1 al 150, toda la gente que vende los boletos, como te decía, también gana en ese que llamamos nosotros presorteo. Presorteo. Es para la gente que nos pagó en esa fecha, tiene la doble oportunidad de ganar. Entonces la gente que compra un boleto en la calle ya como comprador realmente está jugando 2 veces. Y eso ha hecho también el sorteo sumamente atractivo. Y no digamos el factor del precio, ¿no? El factor del precio es algo que hemos cuidado muchísimo y está en un precio que es sumamente atractivo, sumamente viable, que son 250 pesos. Y bueno, ¿Dan facilidades? Los colaboradores que te ofrecen el boleto te dan la oportunidad de que le vayas haciendo abonos, pues hasta tiene 3 meses para cubrirte el boleto. Entonces realmente incluso el blog está diseñado de manera que la gente puede ir anotando sus abonos, sus quincenas, y realmente incluso hay empresas que le dan el boleto al trabajador y se lo van descontando por nómina. Muy bien, eso. Es un boleto atractivo y en el factor precio, en el factor premio, en el factor causa, yo creo que sí, definitivamente no hay un sorteo como este. Bueno, para los dueños de empresas que son humanos y que quieren que nos ganemos todos los trabajadores algo, bueno, pues ya saben, tenemos la oportunidad. Entonces, este 19 de diciembre se va a llevar a cabo este sorteo y los invitamos a todos a que participen. Así es, y a que nos ayuden y bueno, realmente a que ayuden a los pacientes de los hospitales civiles, y si en esta intención salen ganadores con algún premio, bueno, pues verdaderamente creo que va a ser algo muy, muy atractivo, y yo lo que me queda es nada más, como siempre, decirles que en nombre de todos los pacientes de los hospitales civiles y de la gente que más lo necesita, gracias, porque realmente solo a través de ustedes es como se puede lograr este objetivo, y verdaderamente esta gente cuando recibe la ayuda, créanme que se vuelve la gente más agradecida, se vuelve gente muy humana y realmente se hace ahí una combinación que es lo que realmente requerimos todos los humanos y nuestra sociedad actualmente más que nada. Ingeniero David Sides, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario. Gracias y mucha a ustedes suerte. Y que mucha suerte, mucho. Claro, y que se ganen los premios. Claro. Todos. En exclusiva para Periódico El Gratuito. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes recordarle a usted que nuestros 100,000 ejemplares son avalados por el Instituto Verificador de Medios. Asimismo, le recordamos que nuestro periódico El Gratuito es distribuido en los principales cruceros de la zona metropolitana de Guadalajara por nuestras edecanes profesionales. De igual manera, lo puede encontrar en 200 tiendas OXXO. Y si usted no tuvo la oportunidad de obtener un ejemplar, muy sencillo, puede ingresar a nuestra página de internet, que es muy fácil, www.elgratuito.com.mx. Gracias por su atención y hasta la próxima.